Bueno, continuando con las presentaciones, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de doña Ana Carratalán, una profesional implicada en la medicina, servicios sociales y en el campo de la discapacidad intelectual. Entre su formación académica se encuentra que es licenciada en Medicina por la Universidad de Alicante. Además de esta licenciatura, realizó un máster en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organizativos y también un experto en Gestión de Procesos Organizativos por la Universidad de Valladolid. En cuanto a su actividad profesional, podemos destacar: desde 1985 hasta la actualidad, es directora del Centro San Rafael de la Fundación San Francisco de Borja para Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante. También es presidenta del Comité Estatal de Ética de Plena Inclusión. Desde 2002 realiza formaciones sobre procesos de planificación centrada en la persona y sobre ética aplicada en el campo de la discapacidad intelectual. Para finalizar su larga trayectoria profesional, comentar que Ana es autora de diversas publicaciones en materia de discapacidad intelectual y procesos centrados en la persona, sobre ética y discapacidad. Estoy segura de que su presentación será tan emocionante como interesante y que todos saldremos de aquí con una nueva perspectiva sobre la innovación y cambio en la prestación de apoyos a personas con discapacidad intelectual. Sin más, os dejo con la presentación de Ana. Pues ahora llega el momento de la decepción. Después de esa presentación, voy a intentar compartir con vosotros pues algunas ideas o algunas reflexiones y experiencias, ¿no? Más desde la trayectoria, ¿no? Que os podéis imaginar por lo que ha dicho ella, que es larga, ¿no? Llevo 37 años dedicada al tema de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitaros, ¿no? O sea, creo que el centenario es motivo suficiente para reunirnos y felicitaros y realmente, bueno, no os conocía, ¿no? Me está contando Inma un poco la historia y bueno, pues sí que tenemos alguna persona en nuestro centro que viene de un centro vuestro de Málaga y bueno, por ahí sí que os conocía y felicitaros porque es una historia de entrega de personas con personas, de acogida, de hospitalidad, ¿no? Y de cuidado, ¿no? Con todo lo maravilloso que encierra esa palabra tan denostada, ¿no? Y desde el COVID, bueno, pues recuperada de alguna manera, ¿no? Así es que lo primero, felicidades. Y ahora yo qué voy a decir de innovación después de Enrique, ¿no? Yo he levantado tímidamente la mano cuando decía, ¿quién es creativo? Porque a mí, no sé cómo nacería, pero a mí me enseñaron que los perros no eran verdes, que las manzanas no eran azules y siempre me considero una persona muy poco creativa. Al levantar la mano tímidamente es porque estoy convencida de una cosa y es que la creatividad se puede aprender, es decir, y si la teníamos o no la teníamos, yo no me acuerdo porque en mi educación era pues lo típico, había que hacer lo que se esperaba que hicieras, ¿no? Bueno, pues me he dado cuenta, gracias a los procesos de planificación central de la persona y tal, que la creatividad se puede desarrollar, ¿no? Y a lo mejor la creatividad simplemente es encontrar pues una solución que no se había tenido en cuenta porque nos ponemos juntos a pensar sobre la necesidad de una persona, ¿no? Bueno, pues a pesar de lo de Enrique, pues yo voy a intentar compartir con vosotros ahora, bueno, pues algunas reflexiones sobre el tema de innovación, ¿no? Bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo que no para de cambiar, ¿no? Desde sus orígenes. Quizá es a los inicios, en los albores de la edad moderna, ¿no? Cuando la gente toma conciencia de que ese cambio hay que provocarlo a veces y hay que gobernarlo, ¿no? Cuando aparecen más los procesos de la razón, ¿no? Para afrontar, ¿no? Esos cambios. La sociedad tradicional, ¿no? Pues lo que planteaba es que las cosas son de determinada manera y así es como ha sido siempre y así es como tiene que ser, ¿no? Con lo cual los poderes, los gobernantes, lo que trataban de hacer era garantizar el orden, la estabilidad y la continuidad, ¿no? En ese sentido, muchas veces en nuestro sector lo que aprecio es que no hemos pasado a la edad moderna. Estamos todavía en tratar de reproducir las cosas como siempre las hemos hecho, ¿no? Y una de las cosas que podemos tener certeza es que el cambio existe, ¿no? El cambio desde los orígenes del universo, bueno, pues estamos aquí gracias al cambio, ¿no?
Muchas veces es verdad que tenemos la percepción de que en las últimas décadas el cambio ha tomado una velocidad vertiginosa, ¿no? Y el gobierno del cambio, el generar cambio a través de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Pues a veces, bueno, no me voy a poner como el de Telecinco, ¿no? Pero a veces como que nos abruma, ¿no? Ahí están todas las discusiones con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que si hay que parar la investigación por aquí, si la inteligencia artificial va a saber más que los humanos, bueno, todas esas cosas que seguramente los dirán en Telecinco, en los telediarios, dentro de nada, si no lo hacen ya, ¿no? Bueno, lo que sí que es verdad es que las cosas cambian, ¿no? Y la única característica de la que podemos estar totalmente seguros es de ese cambio incesante de nuestra sociedad. Y ahora los gobernantes lo que proponen no es mantener las cosas como están, ¿no? Sino muchas veces casi destruir lo anterior, el viejo mundo, para construir un lugar mejor, ¿no? Y ese es el clima de confianza que necesitamos, aunque muchas veces, viendo Ucrania, viendo determinadas cosas, las sequías, el no sé qué, pues a lo mejor no estamos tan seguros de que todos estos cambios que estamos haciendo sean para un mundo mejor, ¿no? Pero yo sinceramente, que a veces me ha arrollado ese abatimiento, ¿no?, que vemos en las noticias y tal, ¿no?, sigo pensando que la tecnología y que la innovación es una buena aliada para, si no crear un mundo mejor, sobrevivir mejor al mundo que hemos creado. O sea, creo que muchas veces no nos queda otra que acudir a la tecnología para eso. Por tanto, una de las cosas que permanecen ese movimiento perpetuo, ¿no?, que bueno, pretendían con crear esas máquinas de que nunca pararan, ¿no? Pues esa es nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de innovación, pues ¿de qué cosas hablamos? Pues ya lo hemos visto, ¿no? Hablamos de ideas, hablamos de inspiración, de creatividad, de tecnología, de novedad, de utopía, de irrupción, de nuevas soluciones, ¿no? Pero, como decía Edison, ¿no?, la innovación, no sé si Enrique estará de acuerdo, es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, ¿no? Es decir, uno tiene una idea, ¡ay, qué chulo! Y tal, ¿no? Mira qué genio, ¿eh? Pero como no te pongas ahí a sudar y a trabajar, ¿no?, y a trabajar para que esa idea se convierta en algo real y en algo práctico, pues la genialidad desaparece y sirve para que uno diga, yo tuve esa idea, ¿y qué hiciste con esa idea?, ¿no? Bien, por tanto, no es un proceso así puntual, sino que la innovación requiere trabajo, requiere esfuerzo, ¿no? ¿Y qué es innovar? Pues innovar es saber adaptarse a esos cambios, incluso anticiparse al cambio, ¿no? Incluso provocar algunos cambios que realmente nos puedan ayudar, ¿no? Eso en general, la innovación y la innovación social, que a lo mejor es la que nos ocupa más en este momento, pues se trata de conseguir un proyecto novedoso, ¿no?, con un fin social, es decir, responder a una necesidad social, con un mínimo de consenso, ¿no? Es decir, cuando me contaba Inma en el camino cuando veníamos de Santiago, ¿no?, cómo surgen las hermanas hospitalarias, ¿no? Bueno, pues en aquel momento fue una innovación. Solamente se atendía a los hombres, ¿no?, los hombres que tenían dificultades, que habían sido vulnerados por distintas cuestiones en la vida, y a las mujeres no las atendía nadie, ¿no? Ahí hay una necesidad, pues hay gente con una idea, con una visión, y le echan mucha transpiración, ¿no?, para construir lo que se ha construido a lo largo de estos 100 años de historia, ¿no? Bueno, pues algunas razones que tenemos para innovar en nuestro sector, ¿no?, en nuestro campo de social, ¿no? Pues como cualquier innovación hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y nuestras organizaciones no pueden quedar al margen de esa dinámica de adaptarnos e incluso anticiparnos al cambio, ¿no?, a los gustos, a las necesidades de unas personas que han cambiado sus hábitos y sus prioridades, ¿no? Todos hemos cambiado, las personas a las que apoyamos también han cambiado, o sea, han cambiado en las cosas a las que aspiran, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, antes hablábamos de los hijos, ¿no? Es decir, pues estas generaciones no son iguales que eran las nuestras, ¿no? Las personas con discapacidad también han cambiado, ¿no? Y tenemos que saber conocer y reconocer cuáles son sus hábitos, cuáles son sus prioridades en ese sentido, ¿no?
Otra de las razones para la innovación es para ser más eficientes, ¿no? Muchas veces sabemos que, a veces para ser más eficaces también, ¿no? Pero para ser más eficientes siempre decimos, es que es muy costoso esto, ¿no? Y entonces tenemos que buscar formas de aligerar la carga burocrática de procesos y de tal, para llegar a cumplir nuestro propósito de una manera más eficiente, ¿no? Aligerando costes, introduciendo las nuevas tecnologías, que yo creo que eso es algo que ya sí o sí, pues bueno, lo tenemos que hacer, ¿no? Y todo eso no para ser más modernos, ¿no? Decir, oye, que las hermanas hospitalarias, que innovadoras, ¿no? Cuánta tecnología tienen incorporada, ¿no? Sino porque eso nos va a ayudar a cumplir con nuestro fin fundacional, ¿no? Con nuestro propósito, con nuestra razón de ser. Emplear los esfuerzos allá donde realmente vamos a tener un mayor impacto en las personas a las que apoyamos, ¿no? Otra razón en ese sentido es para ser sostenibles, ¿no? Enrique decía, pues hay que ser viables, ¿no? Cuando uno tiene una idea hay que poderla hacer. O sea, por ejemplo, poner un aeropuerto en cada ciudad no sería viable. Pero cuando algunos se han puesto, ¿no? Como sabéis que cerca de mi tierra hay alguno de ese tipo, no han sido sostenibles, ¿eh? A lo mejor es más fácil a lo mejor conseguir hacer una inversión, pero luego hay que mantenerla a lo largo del tiempo, ¿no? Y además no solamente pensando en nuestra sostenibilidad, sino alineándola con la sostenibilidad del planeta en el que vivimos, ¿no? Luego necesitamos conectar con esas tendencias globales, ¿no? Y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento en campos poco explorados. También lo comentaba Enrique antes, ¿no? Esa visión global. O sea, siempre tratamos de buscar las soluciones en lo que conocemos, en nuestra propia experiencia, en el conocimiento del sector de la discapacidad, del sector social, del sector sociosanitario, pero a lo mejor encontramos la respuesta en las matemáticas o la respuesta en la literatura, no lo sé, ¿no? Es decir, pues ahora vemos en ese ámbito colaborativo cómo la literatura y las matemáticas colaboran, ¿no? Dices, uy, ¿esto cómo puede ser, ¿no? Es decir, bueno, pues creo que no podemos estar al margen de las tendencias globales, por un lado, y por otro lado, a lo mejor estamos encontrando la solución donde habitualmente no la buscamos. O sea, normalmente tenemos una tendencia, no sé si a vosotros os pasa, pero en nuestra experiencia y conociendo muchas organizaciones de discapacidad, ¿no? Queremos hacerlo todo con nuestros recursos, o sea, y pensamos en servicios, solamente pensamos en nuestros servicios, ¿no? Y estamos perdiéndonos todas las oportunidades que lo que hay fuera de nuestros servicios nos puede dar, ¿no? Bien, por otro lado también esta innovación tiene que conectar con las nuevas necesidades y seguir siendo relevantes para la sociedad, ¿no? Es decir, cuando surge esta institución, ¿no? Pues era de alta relevancia, ¿no? Como con ese lenguaje de la época, ¿no? De las niñas lisiadas, tal, ¿no? Bueno, pues era un lenguaje que hemos superado afortunadamente, pero era el que había entonces, no es que tuviera ninguna pretensión de dañar a nadie ese lenguaje, ¿no? Y eso tenía una razón de ser, ¿no? No sé si habéis pensado en qué situación hemos quedado tras la pandemia. Estamos en entredicho. O sea, no sé si a vosotros os ha llegado esa reflexión, pero en la residencia somos los malos de la película ahora, ¿eh? Entonces, a nosotros se nos ha dado situaciones que con personas con trastornos de conducta grave, salían a pasear, a tomar algo y tal, ¿no? Y cambia la rutina, esto es una situación de hace muy poco, cambia la rutina porque había unas obras, un chico con autismo y con trastornos de conducta, y entonces se va corriendo y se lanza a cruzar la carretera. La persona que la acompaña, como puede, le agarra de la ropa y él se suele tirar al suelo. Se tira al suelo, se queda sentado y la persona arrastra para que no atropelle un coche. Para una moto y dijo que nos iba a denunciar por maltrato. Es decir, estamos en el punto de mira de la sociedad, estamos bajo sospecha
Hemos sido muy relevantes durante mucho tiempo, ¿no? Y tenemos que encontrar nuestro sentido. O sea, nadie quiere maltratar a nadie. O sea, creo que todos nos esforzamos por hacer lo mejor posible y tenemos que recuperar esa relevancia. ¿Qué nos pide la sociedad, ¿no? Y en eso también es una buena razón para que repensemos lo que hacemos y para la innovación. Por otro lado, lo más importante, a mi juicio, es responder a nuestro compromiso con cada una de las personas a las que apoyamos y con la sociedad también en general, en la línea de lo que decíamos, ¿no? También lo que hablabais en todo momento, ¿no? Esa atención centrada en la persona, pues también nos lleva a pensar otras maneras en cómo las personas quieren vivir y quieren ser felices, ¿no? Y porque no nos queda otra. Esta es la razón principal, o sea, todo esto se resume en que no nos queda otra. O nos adaptamos y nos anticipamos al cambio o estamos muertos. Así es que, pues bueno, vamos a ello, ¿no? Bueno, muchas veces cuando hablamos de innovación social, ¿no? Bueno, pues lo que planteamos es añadir un valor a la sociedad, ¿no? Con un mínimo de consenso, como decíamos antes, que algo que realmente sea útil, ¿no? Que se vea como útil, ¿no? Crear ese valor a la sociedad, ¿no? Pero, y cuando hablamos de innovación lo relacionamos con la tecnología, con la ciencia, ¿no? Pero muchas veces la ciencia también necesita conciencia, ¿no? Porque, como dice el Yuval Harari, el de Sapiens, ¿no? Que conocéis, ¿no? Él dice que la ciencia es incapaz de establecer sus propias prioridades, así como de determinar qué hacer con los descubrimientos. Muchas veces descubrimos muchas cosas, como decía antes Enrique, que no sirven para nada, o que la gente no las desea, ¿no? Es decir, pues, ¿para qué voy a ir por la calle con unas gafas ahí que me molestan más que otra cosa, ¿no? Es decir, y la ciencia va mucho más allá de lo que percibimos como necesidad, ¿eh? Por tanto, tenemos que tratar de... Hay innovaciones que son maravillosas, los exoesqueletos, los miembros estos que, bueno, que puedes manejar una mano como si fuera la tuya cuando te falta, pero hay otras cosas que nos llevan al límite de lo que sería ético y lo que sería razonable, ¿no? Y eso lo estamos viendo, ¿no? Como utilizar seres humanos, clonar, bueno, incluso los temores que aparecen también con el ChatGPT y todo este tipo de historias, ¿no? Sin negar sus aportaciones. Yo también le metí al ChatGPT y le dije, haz una presentación sobre innovación en servicios sociales y tal, pero el mío es el libre, no es el de pago, y entonces me tocó hacer la mía. O sea, que... Bueno, entonces la innovación social, pues lo que, como decíamos, ¿no? Pues nos habla de buscar soluciones válidas, ¿no? Ser eficaces, ¿no? Responder a un problema de la manera más sostenible posible, intentando ser eficientes, ¿no? De nada vale, yo qué sé, utilizar todos los recursos, consumir todos los recursos para una solución, porque sabemos que tenemos que atender a muchas cosas, ¿no? Y luego también orientado por valores, ¿no? Con conciencia, no solamente con ciencia y con tecnología, sino con conciencia. Por tanto, en primer lugar, cuando hablamos de innovación social, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Que estoy metida como vosotros en el mundo de lo social, no tanto en el mundo a priori de la innovación, sino en el mundo de lo social, pues para mí lo primero es tratar de definir el problema, qué es lo que tenemos que resolver, ¿no? Y luego buscar nuevas soluciones que puedan ser replicables y que puedan maximizar su impacto, ¿no? Aunque para mí pequeñas cosas, pequeños logros son importantes, aunque no se puedan implantar a gran escala, ¿eh? Pero también es verdad que no podemos perder de vista que hay muchas necesidades a las que tenemos que responder, ¿no? Así es que la innovación social, por tanto, trata de generar nuevas ideas que respondan a un objetivo social, a esa necesidad social real, y que genera un impacto, una aportación de valor, una creación de valor
social vinculada al propósito. Para mí esto es importante, ¿no? Es decir, ver cuál es la línea de nuestra innovación, ¿no? Y entiendo que tenemos que ser fieles cada uno a nuestro propósito, a nuestra razón de ser, ¿no? Nuestra razón de ser en lo social es apoyar a que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida buena, de vida plena, pues en entornos comunitarios y como otras personas, ¿no? Aunque esto no siempre está claro. Bueno, ¿qué os voy a decir yo ahora del ciclo de innovación social? Esto casi me da vergüenza decirlo después de escuchar a Enrique, ¿no? Pero de alguna manera, pues, tenemos que partir, en nuestro caso, de ver cuál es el problema, qué es lo que queremos resolver, generar ideas y construir alternativas, ¿no? Desarrollar pilotajes. En nuestro caso, el tema de los pilotajes nos ha ido bien, ¿no? Porque no tenemos todos los recursos del mundo. No sé si vosotros tenéis una línea de financiación para innovar, ¿no? Me temo que no. Entonces, bueno, pues implantar cosas a gran escala pues es complicado, ¿no? Y entonces los pilotajes nos permiten avanzar, hacer cosas sin necesidad de hacer grandes inversiones y luego valorar o no los resultados que obtenemos de ese pilotaje. Si son buenos, pues podemos tomar decisiones que nos lleven a desarrollar esos pilotajes o generalizarlos, incorporando aprendizajes e implantar aquellas cosas que funcionan, ¿no? Y eso es importante, contar con los implicados, como también comentaba Enrique, ¿no? ¿Quién tiene que participar en ese ciclo de innovación? Es importante elegir a las personas que pueden aportar ideas, que además se pueden comprometer también con esas ideas y, bueno, y me ha gustado mucho. Y además en este círculo pondría también el tema de lo de la empatía, ¿eh? Es decir, me ha gustado mucho lo que decía, es decir, no solamente es definir el problema de una forma fría, ¿no? Sino empatizar y entender un poco la empatía no solamente en el equipo de procesos, sino también con las personas hacia las que va dirigida esa innovación. ¿Cuáles son las áreas de innovación? Bueno, pues yo ahora veo que son muchas y más que me habré dejado, ¿no? Yo decía, no soy creativa, ¿no? Pero al final, pues a uno se le ocurre una forma de gestionar un proceso que implique menos tiempo, que impacte más, pues eso es una buena área de innovación. En los apoyos, ¿no? Bueno, toda la tecnología asistiva que podemos tener, eso es un área inmensa de aportación, pero también podemos innovar en los estilos de acompañamiento. Algo que nos parece tan de perogrullo para nosotros, a veces se nos olvida. Es decir, a pesar de que en el ADN de nuestras organizaciones está esa hospitalidad, esa acogida, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que pensar cómo las personas participan de ese proyecto común, no se dejan llevar pues por otros propósitos personales, ¿no? Bueno, pues en los servicios, con quién nos aliamos, también es un tema, siempre nos hemos aliado con los mismos, a lo mejor ahora hay que contar con empresas como la de Enrique, ¿no? Para que nos ayuden a resolver esos problemas, ¿no? En los canales de comunicación, en las actividades también es un área enorme de innovación, ¿no? Vamos a ver qué otras cosas hacemos, porque creo que nadie estamos aquí para tener el mejor taller de cocina, el mejor taller de jardinería, ¿no? Sino para proporcionar las actividades que a las personas les ayuden a desarrollar lo que quieren y lo que ellas son, ¿no? En las metodologías, en la información, los propios modelos organizativos, o sea, no siempre nos sirven, seamos valientes y hay que decir, jolín, con lo que me había costado hacer este organigrama, pues hombre, a lo mejor ahora no se ajusta mucho a la realidad, pues vamos a ser valientes y vamos a replanteárnoslo, ¿no? Los estilos de iteración, la forma de planificación y por supuesto todo el tema tecnológico y de digitalización y muchas más. Pero además yo creo que en nuestro sector, ¿no? Al menos para mí, la innovación social no es un fin en sí mismo. O sea, no queremos ser los más innovadores porque hemos encontrado la mejor solución del mundo, más novedosa de todas las que hay en el mercado, sino que para mí es un medio para que las cambien a mejor la vida de las personas, ¿no? Es ofrecer una mejor respuesta a las necesidades y a las aspiraciones legítimas de cada persona con discapacidad intelectual a las que apoyamos, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo podemos empezar, ¿no? Pues por un lado, en ese ciclo que veíamos, decíamos, bueno, vamos a definir el problema, ¿no? El problema o la necesidad, a lo mejor no es un problema, pero sí es una necesidad emergente que no hemos sabido identificar, ¿no? En ese sentido, es necesario comprender el cambio, no solamente de nuestro mundo, sino el cambio que también afecta más directamente a las personas con discapacidad y a nosotros como prestadores de apoyos a las personas con discapacidad, ¿no? Y revisar nuestro propósito. ¿Cuál es la dirección de nuestro cambio? ¿Cuál es la dirección de nuestra innovación, ¿no? Y tenemos que valorar quién nos puede ayudar, ¿no? Es decir, en cada momento buscar a aquellas personas que nos pueden ayudar a identificar mejor, a comprender mejor ese cambio, ¿no? Y a identificar cuál es la línea de avance, ¿no? Nosotros sabemos que en nuestro sector, en el sector de las personas con discapacidad, ha evolucionado, ¿no? Y vosotras en 100 años y nosotros en 40, porque empezamos más tarde, celebramos este año el 40 aniversario, a lo mejor hemos vivido esta evolución, estamos viviendo en esta evolución que ha experimentado el sector de la discapacidad, ¿no? Desde esos modelos institucionales en los que nació, entiendo por lo que he visto en vuestro magnífico documental del aniversario, cómo nació esto, cómo nació San Rafael, la entidad en la que yo trabajo. Bueno, pues nace con un modelo institucional, ¿no? Con unas prácticas profesionales que ofrecíamos a las personas que recibían como pacientes y pacientemente, porque nosotros teníamos las respuestas, ¿no? Y muchas veces las personas pues eran reducidas a sus síntomas y nosotros tratábamos de aliviar en la mejor medida posible los síntomas que tenían estas personas, que tenían poco que decir sobre cómo querían ser apoyadas o cómo querían ser tratadas, porque normalmente era la práctica profesional la que decidía, y sobre todo cuando había un médico de por medio más, ¿no? Es decir, cuando lo quería el médico, ¿no? Y el médico tampoco iba a consentir, aunque sean mis colegas, que otros dijeran otras cosas, ¿no? Bueno, esa es una práctica institucional, ¿no?, que está en el origen, ¿no?, hasta mediados del siglo XX prácticamente, en la que aparecen otros modelos, ¿no?, otros modelos en los que dicen, hombre, como también se ve en las fotografías de vuestra historia, es decir, unas personas tienen que aportar, tienen que desarrollarse, que mejorar sus capacidades, ¿no?, sus habilidades, ¿no? Y pasamos a otro modelo que se ha llamado por Valerio Braille, supongo que conoceréis esa evolución de los modelos, como modelo de integración, ¿no? Empezamos a hacer cosas, centros, servicios que se parecen a lo que hace la población general, aunque no es lo mismo, están aparte e intentamos desarrollarlo aún en un contexto segregado, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en un paradigma nuevo, en ese paradigma de la ciudadanía compartida, ¿no? Y en toda esta época nuestros servicios pues han ido tratando de comprender ese cambio y de anticiparse o por lo menos adaptarse a esos cambios, ¿no? Desde empezar desde la atención a necesidades básicas, que es necesario y era imprescindible, porque es que la gente si no se moría si no atendíamos esas necesidades, ¿no?, a incorporar otros paradigmas como la nueva definición de discapacidad intelectual, por ejemplo, ya es un cambio importante, modelo de apoyos, de calidad de vida, luego por otro lado el de la planificación centrada en la persona, el reconocimiento de los derechos. La convención fue también un punto de inflexión importante, aquellas cosas que decíamos porque creíamos que eran buenas, ¿no?, bueno, pues se convierten en derechos, ¿no?, o se reconocen, ¿no?, porque ya lo eran, ¿no?, se obtienen el reconocimiento de derechos, ¿no? Por tanto, a partir de ahí las personas tienen un protagonismo indudable, por muy afectadas que estén. Tenemos que buscar la manera de que la persona sea protagonista de su vida y además, como queremos verla en su entorno comunitario, pues tenemos también que trabajar con la comunidad. No solamente trabajar en los centros, sino trabajar con la comunidad. Muchas veces, cuando hablamos de innovación en las personas con discapacidad,
Sencillamente estamos hablando de que puedan disfrutar de lo que es común. Lo innovador para la discapacidad muchas veces es que puedan disfrutar de lo que es común para las personas que no tienen discapacidad. Así de sencillo, ¿no? Es decir, pues poder decidir sobre su propia vida, poder mantenerse en la comunidad, tener personas con las que relacionarse, hacer aportaciones de valor a la comunidad, ejercer sus derechos, acceder a recursos como el resto de ciudadanía. Algo que es normal para los demás, pues es lo que constituye algo innovador para nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocer, ¿no?, de diagnosticar el problema, de conocer la situación, pues hombre, lo primero que tenemos que hacer es cambiar las gafas con las que vemos a las personas con discapacidad. Dejar primero que sean vistas, ese es el primer paso, ¿no? Vosotros conoceréis centros, ¿no?, en los que es habitual entrar en una sala donde hay personas con discapacidad y ves a dos tipos de personas. Aquella persona súper simpática, normalmente con síndrome de Down, que viene, que te saluda, que te besa, que te hace palmas, que no sé qué, y te quedas encantado de la vida y tal, ¿no? Esa le ves, ¿no? Y también ves a aquel que está cogiendo una silla y se la está tirando al compañero, destrozando un mueble, ese también lo ves, ¿eh? Pero la mayoría son invisibles, muchas veces son invisibles. Creo que eso va cambiando ya desde los enfoques más centrados en la persona. Pero es frecuente que entres a una sala, hables con la monitora o con el cuidador que está allí y ni siquiera saludes o te relaciones con las personas que están en la sala. O sea, por lo tanto, el primer reto es ver a las personas, sacarlas de esa particular falta de respeto que supone el no ser vistos. Eso es lo primero. En los ambientes más institucionales hay más riesgo de que las personas no sean vistas, que sean reconocidas como un colectivo anónimo de discapacitados, ¿no? La segunda cuestión es ver a las personas como una realidad única e irrepetible, como una realidad maravillosamente diferente a la del resto. Por el hecho de tener un diagnóstico no te hacen igual al otro. Nosotros tenemos un diagnóstico de humanos y eso no quiere decir que todos seamos iguales, ¿no? Vale, las personas con discapacidad también. Y verlas en conexión con los otros, en red. No son seres únicos, seres que hemos extraído muchas veces cuando llegan a nuestros centros de su entorno normal, sino que son personas conectadas en red y son personas precisamente, lo que nos hace personas a las personas es esas conexiones sociales que tenemos con otros. Y luego también verlas como autores de su propia obra, no solamente como receptores de los apoyos que nosotros le queramos dar. Bien, por tanto, un poco una visión así a nivel de pincelada para alguna premisa para comprender el problema, ¿no? Y ahora tenemos que generar ideas, ¿no? Vamos a generar ideas y construir alternativas, pues bueno, un poco lo que comentaba Enrique también, ¿no? De forma compartida, intentando introducir a aquella gente que interese, que aunque genere conflicto, ¿no?, como decía él, que interese para que aporte ideas y perspectivas y tal, ¿no? Y para nosotros también es muy importante bueno, aprender de los mejores, ¿no? Esto que se llama el benchmarking, ¿no? Pero que al final es copiarte de lo bueno que hacen los demás, ¿no? Y saber lo malo que hacen para no repetirlo. Estas cosas son muy importantes. A nosotros nos ha ayudado siempre mucho estar abiertos y en conexión con otras realidades, con otras experiencias, porque a lo mejor ya lo que queremos inventar ya está inventado, ¿no? Y lo podemos hacer, ¿no? Y lo siguiente es manos a la obra. Es decir, bueno, hemos tenido la idea, genial, ¿no? O sea, mira qué listos, mira qué creativos y tal, pero ahora vamos a trasladarlo a la práctica, ¿no? A nosotros, como os decía, el tema de los pilotajes nos va bien, ¿no? Porque si no podemos meternos en un berenjenal que colapsemos, ¿no? Y sabiendo todos cómo estamos a nivel de precariedades económicas. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que, aunque no tengan muy buena fama en el sector de, a lo mejor, de la innovación, pero creo que son importantes, ¿no? Por un lado, la prudencia, ¿no? En ese sentido, porque a veces es una cosa, también somos bastante pasionales, no sé si aquí también, supongo que sí, pero nosotros en el sector social, que hay pasión, y en el Mediterráneo, que hay un buen clima para estas cosas, pues bueno, te apasiona, dices,
prudencia también, darle un poquito al seso, ¿no? Es decir, vamos a ponderar adecuadamente todos los aspectos que entran en juego, no nos lancemos con la emoción, lo bien que van a estar las personas, que yo conozco entidades, que es lo que la persona quiere, sí, y a los 2 días cerrar la entidad, porque no se ha podido mantener, ¿no? Pero junto con la prudencia, yo creo que también está la valentía, ¿eh? Y entonces dicen, bueno, a veces lánzate a la piscina, hombre, venga, no te lo pienses más, ¿vale? Y lánzate a la piscina, ¿vale? Bueno, como yo creo que el marco general lo ha dado también Enrique, pues bueno, os voy a comentar una experiencia también nuestra que ha surgido de un proceso de innovación de este tipo, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos el proyecto de Entre Vecinos y Entre Vecinas. No es un proyecto, es un servicio ya que está consolidado en cuanto a su funcionamiento y respuesta a la necesidad social, no tanto en la financiación, ¿no? Bueno, San Rafael, como os he dicho, es una entidad para personas con necesidades de apoyo complejas en general. Bueno, tenemos una residencia, centro de día y unas viviendas, y en general lo que nos caracteriza a nosotros es que desde nuestros inicios nos hemos focalizado siempre en personas con muchas necesidades de apoyo, con discapacidad intelectual, pero con muchas necesidades de apoyo, bien a nivel físico, bien a nivel conductual, ¿vale? Lo digo porque hay cosas que para personas muy funcionales pues son más normales, ¿no? Pero para personas con más necesidad de apoyo quizá sean más complicadas, ¿no? En nuestra trayectoria, bueno, desde el 3 de diciembre del año 82, en que se abrió el primer centro San Rafael, que como todos sabéis es el año internacional el Día Internacional de la Discapacidad, porque nosotros abrimos el centro, ¿no? Nadie me cree cuando digo esto, pero coincide que abrimos el 3 de diciembre, aunque no era entonces el Día de la Discapacidad, ¿no? Abrimos un primer centro con un modelo muy institucional, ¿no? Donde lo primero era los cuidados, la limpieza y el cariño, ¿no? Cosas que no son nada descartables, ¿no? Y hay que asegurarlas, pero luego, bueno, pues vivimos esa evolución, ¿no? Cuando tuvimos distintas desgracias con la primera casa que teníamos y tal, una casa muy bonita para haber puesto un restaurante con encanto, pero no para un centro de discapacidad con 3 plantas en la Huerta de Alicante, pero encima se la comieron las termitas, después de pasar por una riada, en fin, unas cosas. En el año 95 se abre la actual residencia San Rafael, que tiene 5 hogares para 60 personas, y eso supuso decir, aquí esto tiene que haber un cambio no solo de piedra, sino de aquí, ¿no? Y ahí empezamos a introducir esos modelos de calidad de vida, planificación centrada en la persona, en el año 2000, etc. Abrimos un centro de día y luego en el 2005 abrimos la primera vivienda en la comunidad para personas con muchas necesidades de apoyo que pudieran pasar en la comunidad. En 2015 abrimos la segunda, en el 18 el primer proyecto Entre Vecinos, que os voy a contar, y en el 21 el segundo, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza y por qué surge todo esto, ¿no? Pues surge de una necesidad, un problema podemos decir, ¿no? Y es que la gente, los chicos jóvenes con discapacidad intelectual, cuando acaban la etapa escolar en los centros especiales, en los colegios de educación especial, que son las personas con más necesidades de apoyo que aún están en centros de educación especial, no están en la ordinaria, bueno, acababan y no tenían plaza, aunque tienen derecho según la ley, pero no tenían plaza y nos llegaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el pensamiento tradicional, ¿no? Pues ¿cómo se han hecho siempre las cosas? Pues dices, oye, vamos a cuantificar esta demanda, porque lo que tendremos que hacer es buscar un espacio amplio, que podamos comprar el terreno, que podamos construir un centro, que al final hagamos un centro de día donde la gente pueda tener todo resuelto, comedor, el transporte, y bueno, pues replicar un centro de día como el que ya teníamos, ¿no? Desde otro tipo de pensamiento dijimos, bueno, pues vamos a pensar a ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, ahí empezó ese proceso de innovación, ¿no? De decir, bueno, pues nos reunimos un grupo y tal, y empezamos a analizar la necesidad que teníamos y empezamos ahí a indagar, ¿no?
¿Qué nos inspiró? Pues nos inspiró, no sale de la nada, evidentemente, no sé, o sea, hay gente que tiene una genialidad que ha salido de la nada, pero la mayor parte de la gente que se dedica a esto, pues lleva detrás un bagaje importante, ¿no? Pues influyen esos modelos, ¿no? El tema de calidad de vida, la convención de... ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 12? Sí. Vale. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como hemos dicho antes, la planificación centrada en la persona, ¿no? Desde los años, en el 2000 creo que fue cuando nosotros empezamos con los procesos de planificación centrada en la persona, y esto nos cambió muchísimo. O sea, creo que el resultado de esto no se puede medir por los planes centrados en la persona. Hemos publicado algunas cosas de distintos métodos, un cuaderno de buenas prácticas de plena inclusión, que son para personas mayores, incluyendo la etapa final de la vida y tal, ¿no? Y yo creo que son procesos preciosos, ¿no? Pero lo que más nos ha cambiado ha sido nuestra mirada hacia la persona, ¿no? Creo que eso también, por eso decía que muchas veces en la planificación también hay innovación, ¿no? Porque te hace cambiar la mirada sobre la realidad y eso lleva a responder. O sea, porque si no hay acción, yo creo, no sé Enrique, pero si no hay acción no hay innovación, ¿no? Hay ideas, pero si no cambian las cosas, pues no hay innovación, ¿no? Y luego, pues también todo el tema de la inclusión, ¿no? Ponernos a reflexionar con el tema de la inclusión, ¿no? Que a veces decimos, oh, qué pesados con la inclusión, ¿no? Pero vamos a pensar un poquito, de hecho la planificación centrada en la persona nos lleva de la mano al tema de la inclusión, ¿no? ¿Qué es lo que nos aporta la planificación centrada en la persona? Pues nos dice que los 5 valores que sabéis que orientan cualquier plan centrado en la persona, cualquier enfoque centrado en la persona, es que tiene que incrementar la presencia en la comunidad. Si las personas no son vistas en la comunidad, se produce un proceso más perverso de exclusión, porque no se ven, no generan ninguna molestia moral, ¿no? Porque no son vistos, son invisibilizados, con lo cual es más fácil que se perpetúen las dinámicas de segregación. La segunda, la amistad, ¿no? La amistad que afortunadamente muchas personas se encuentran en los propios servicios, ¿no? Cuando os oía hablar pues, de cómo son las relaciones, de esa acogida, de ese cariño, oía a la persona decir que esto era su familia, ¿no? Eso ha sido experiencia también de muchos centros, ¿no? Y de muchos, bueno, de muchos, no de todos, de muchos que apuestan por eso, ¿no? Que apuestan por el cariño, ¿no? Pero el valor de poder relacionarse con alguien no asalariado, eso es un valor incalculable. Es decir, si nosotros dijéramos aquí, ¿cuántas personas de la sala no tienen ni un solo amigo? Levantarían la mano menos que los que son creativos, ¿eh? Porque todos tenemos algún amigo. Hay estudios que dicen que el 70% de las personas con discapacidad no tienen ni un solo amigo, fuera de los que tienen la suerte de tener familia o de las personas asalariadas, cuya relación e interacción es fundamental para su felicidad, es verdad, pero tenemos que trabajar para que las personas amplíen sus redes de conexión, porque eso a nosotros nos hace bien también, lo sabemos, lo experimentamos, cómo sería nuestra vida si no lo tuviéramos, qué está pasando con las soledades no deseadas, soledades en las que las personas con discapacidad muchas veces han vivido toda su vida, ¿no? El cuarto valor es la de estimular roles valorados, ¿no? Aumentar el respeto, la reputación y el número de contribuciones. ¿Cómo hacemos que las personas puedan contribuir? ¿Qué pueden hacer por la sociedad? ¿Cómo pueden cambiar su imagen de meros receptores de la acción social de otros a actores sociales, ¿no? Que pueden aportar valor social, ¿no? Y promover elecciones, por supuesto, mantener la capacidad de elegir a lo largo de toda su vida, de tener un control sobre su vida y en base a eso desarrollar competencias. Antes lo que hacíamos era decir, vamos a enseñar a la gente a hacer cosas porque así va a mejorar su vida. Vamos a ver, y en lugar de decir, bueno, vamos a ver qué quiere hacer la persona para enseñarle las cosas que necesita para hacerlo, ¿no? Es decir, nadie estudia una carrera pues, para ver, a ver si con esto de qué salgo, ¿no? Es decir, pues uno quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser psicólogo y para eso estudia una carrera, ¿no? Bien, y luego, por otro lado, las dinámicas de inclusión, ¿no? Todo el mundo nace en una comunidad, todo el mundo nace en la sociedad y nunca debería ser separado de esa comunidad, ¿no? Como nos dice John O'Brien y Paypal.
Todo el mundo significa todos, también las personas con más necesidad de apoyo, también los más afectados, ¿no? Todo el mundo tiene que estar en, lo que decíamos, la presencia en la comunidad es el primer paso para ser vistos, ¿no? Y todo el mundo no solamente tiene que estar en, sino estar con, establecer relaciones, ¿no? Es decir, para todos es agradable cuando vas a comprar el pan, que la señora de la panadería a lo mejor no es tu amiga, pero te dice, oye, te guarda la barra que te gusta, porque ya te reconoce, como un vecino, ¿no? Pues ese tipo de experiencias, ¿no? Pueden ser precursores de mejores relaciones. Todo el mundo está listo, no tienen que aprender o hacer determinadas cosas para poder participar en la comunidad. Todo el mundo tiene derecho y puede estar en la comunidad, ¿no? Todos necesitamos ayuda, no solamente las personas con discapacidad, todos necesitamos ayuda para estar en la comunidad, ¿no? Todo el mundo puede comunicarse aunque no tenga ningún tipo de lenguaje. Hay rituales, acciones, actividades personales, expresiones con las que las personas también pueden comunicarse, ¿no? Muchas veces las personas no pueden decir lo que quieren porque no tienen experiencias sobre las que pronunciarse, ¿no? El tener experiencias, el observar cómo las personas reaccionan en distintas experiencias es una manera de escucharlas y de poder comunicarnos con ellas, ¿no? Todos podemos aprender, ¿no? Y todo el mundo puede contribuir también, todo el mundo puede aportar valor desde el reconocimiento de que juntos somos mejores y con la aportación de todos podemos crear un mundo mejor. Por otro lado, volvemos a nuestro proceso de innovación y nos animaba ¿qué? Pues que fuimos capaces de generar cambio mental con los cambios a la residencia, es más, salir de la residencia, ir a las viviendas y bueno, ahí pongo la foto de una persona muy querida para mí, que yo siempre digo que fue la precursora de las viviendas, era una mujer con parálisis cerebral que desgraciadamente murió con la pandemia, con 91 años, viviendo en un piso, ¿no? Cuando todo el mundo, la propia consejería nos decía que tendría que ir a una residencia y que con esa edad y con su discapacidad no podía vivir en un piso y ella decía que aquella era su casa, ¿no? Hicimos esfuerzos para que así pudiera ser. Bueno, eso nos animó y también lo que os decía de otras prácticas y otras experiencias de otras organizaciones que veíamos que había, pues funcionado, ¿no? ¿Y qué nos impulsa? Pues nos impulsa la demanda de las familias y las familias ya no piden un centro típico, piden otras cosas, piden que sus hijos sean felices, piden que sus hijos participen, piden que sus hijos tengan experiencias y a mí eso me sorprendió muchísimo porque cuando abrimos los primeros pisos teníamos que convencer a las familias de que aquello iba a ser mejor, ¿no? Ahora las familias no quieren residencia, ahora las familias no quieren centro de día, ahora las familias quieren pisos, quieren servicios comunitarios, ¿no? Ya no son esos clientes cautivos que teníamos antes, por eso eso es una de las razones para innovar, ¿no? Porque las necesidades y las expectativas cambian. Por tanto, ya no se pide un centro de día, sino que con todos estos ingredientes que os he comentado metidos en la coctelera, pues dijimos, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un servicio de atención de día en la comunidad entre vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los grupos de interés con los que teníamos que contar? Lo primero, las personas usuarias y sus familiares, ¿no? Los profesionales, esto es una clave también, ¿no? Para un servicio innovador es contar con profesionales comprometidos, como decía la gente que salía en el vídeo, comprometidos, con ganas de hacer cosas diferentes, con ganas de desempeñar roles diferentes, porque en la comunidad hace falta que los roles también sean diferentes a los tradicionales, ¿no? Necesitan autonomía, ¿no? Luego los agentes comunitarios, yo que sé, la de Calentito, la panadería Calentito, la farmacia o el UDACO, de repente se convierten en gente muy valiosa para nuestro proyecto, ¿no? Las entidades colaboradoras, porque también nos tienen que ayudar, ¿no? Y las administraciones públicas que nos tienen que dar un espacio, a veces difícil, ¿no? Luego a lo mejor en la mesa redonda lo podemos comentar más, para desarrollar experiencias que no están dentro de su normativa, ¿no? Bueno, los objetivos era pues atender a estos jóvenes, tratar de desarrollar un modelo de prestación de apoyo coherente con el plan personal, porque no vale que la persona esté en la comunidad porque nosotros creemos que eso es lo mejor, que la persona esté en la comunidad. Es decir, ojo, hay personas que quieren una cosa y otras otra,
Hay ermitaños también, que es su opción de vida, ser ermitaño, ¿no? Yo conozco en nuestro sector pocos, pero podría ser, ¿no? No podemos hacer una inclusión según nuestra propia manera de entender la inclusión, ¿no? Por tanto, hay que hacer actividades que desarrollen habilidades personales, competencias, que favorezcan la participación, las relaciones interpersonales, los roles valorados y generar también actitudes inclusivas, actuar sobre el propio entorno. Bueno, la metodología era recoger la demanda, conocer a la persona, desarrollar planes desde los enfoques centrados en la persona, mapear el territorio donde estábamos, donde en el barrio, el primer proyecto se hace en el barrio de Benissaudé de Alicante con un local alquilado, y entonces empezamos a mapear aquello que nos podía ofrecer, ¿no? Hacemos un plan de actividad que sea consistente con los recursos y con lo que la persona quiere y establecemos alianzas y las cuidamos, ¿no? Hay experiencias muy bonitas, por ejemplo, el Día de los Enamorados, pues hacen, yo qué sé, una flor o una macetita y se la llevan a aquellos grupos, a asociaciones de vecinos, comercios y tal, que son aliados. Hay que mimar esos contactos, ¿no? Y luego hay que hacer seguimiento y evaluación, ¿vale? Bueno, las actividades. Yo creo que las actividades, si esto sale bien, ahora debería poder darle al botón este y lo mejor es que las veáis. Le digo que sí, ¿no? Sí. A lo mejor no sea un anuncio o algo, pero habrá que saltarlo. Oye, ¿no se ve ahí? ¿Cómo lo hacemos? Si le das tú de ahí al enlace, ¿se verá? Sí, un segundo. Muy bien. I want to get ridiculous. 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 The world around you will fall. I feel like I slipped, hit my head into the
comunitario municipal en el que nos dejan un espacio. Este es un proyecto de Alicante Gastronómico Solidaria, que se preparan bolsas de alimentos para repartir a las personas que no tienen techo. Entonces somos voluntarios de... Can take me higher. Sometimes I feel like I'm on fire. On fire. Ridiculous love. Esto también es una aportación de valores. Somos más divertidos que los otros voluntarios. El Servicio de Atención de Día en la Comunidad de La Florida, que pertenece a la Fundación San Francisco de Borja, está ubicado en el Centro Social Felicidad Sánchez del Ayuntamiento de Alicante, y la finalidad del mismo es generar oportunidades de estar en la comunidad, de compartir espacios comunitarios y también de hacer acciones de contribución al barrio y a las personas con las que convivimos diariamente. Cuando Ana vino a presentar el proyecto de Entre Vecinos, para poder hacerlo en nuestras instalaciones, pues al principio yo vi que era un proyecto maravilloso, que todo lo que quería convertir el tema de la inclusión social era una maravilla y teníamos que apostar por él. Sin embargo, una cosa es lo que lees en papel, pero cuando ellos y ellas empezaban a venir, es como que ha sido muy positivo para el centro, forman parte del centro, pues todas ya sabemos, todas las compañías sabemos que los jueves vienen a recoger el reciclaje, nos han ayudado muchísimo con el huerto porque estaba hecho un desastre, lo han arreglado, son unos artistas, nos han decorado un montón de cuadros y sobre todo han llenado nuestros pasillos de amor, cariño y mucha luz. Muchas gracias. Actividades que realizamos, pues hacemos el reciclado de papel del centro social y de algunos comercios como la farmacia de Andrea, con la que hemos empezado a colaborar este mes de julio. También actividades en Alicante Gastronómica, elaborando menús solidarios, y luego vida en comunidad, pues utilizamos la piscina comunitaria, servicios, parques y servicios comunitarios. Se generan oportunidades de intervención comunitaria y de inclusión y contribución diariamente, y aumentando mucho las relaciones con los vecinos y personas de la comunidad. María, ¿estás contenta en el cole? Aquí en la Florida. ¿Te lo pasas bien? ¿Y conocer a gente nueva? Ahora, pues mando un besito. La libreta está con los compañeros, que los quiero mucho. Muy bien. Además, porque es un poco tarde, si queréis cortamos el vídeo. 5 minutos. ¿Me puedes hacer la presentación otra vez o lo hago yo desde aquí? Es
que creía que había cogido el vídeo pequeño, pero no. Bueno, de todas maneras, como lo tenéis, lo podéis ver, ¿no? Puedo volver a la presentación, ¿no? Bueno, yo creo que no voy a insistir. ¿Estás moviendo tú o soy yo? Sí, sí. ¿Por qué no me lo abre? Bueno, las actividades un poco ya las hemos visto, las fases del proyecto ya os he contado un poco cómo se desarrolló. Bueno, los resultados en las personas no hay que matizar mucho, las familias están súper contentas, de hecho una de las cuestiones que no quieren que los chicos vayan a centros de día, y eso con algunas personas que se han disparado más los problemas de conducta nos está suponiendo un reto importante que estamos tratando de mantener, ¿no? Otra cosa muy importante que quiero señalar es que este proyecto ha sido un proyecto tractor de otros proyectos porque, o sea, estamos encantados con este proyecto, además son un bombón, las personas que hay allí a mí me tienen totalmente seducida, ¿no? Pero lo que no quería es que ese proyecto tuviera esa presencia en la comunidad, esa participación en la comunidad y los de la residencia y centro de día, ¿no? Entonces eso ha hecho que generen nuevos cambios en las propias dinámicas residenciales y de centro de día para que también ellos estén contribuyendo. Hay un grupo que hace voluntariado con mayores, va a un centro de mayores, hacen siempre van con personas de apoyo porque tienen mucha necesidad de apoyo, ¿no? Bueno, con Cruz Roja se multiplican las posibilidades de participación y de plenitud de la gente, ¿no? La comunidad nos ha acogido bien, ¿no? Y luego hay otro dato que también quería comentar, es decir, esto requiere menos inversión, no requiere una gran inversión económica, es un proyecto fácilmente replicable porque, bueno, hay en Benissaoder es un alquiler, hubo que hacer ahí pues unas obras y tal, no unas obras, unas adaptaciones, mobiliario y demás, ¿no? Con un coste bastante bajo. No necesitamos comida, hemos contratado con un centro especial de empleo que nos traen las comidas cuando no la hacen ellos en la pequeña cocina que hay en Benissaoder. En La Florida, que es el otro barrio donde estamos, ya ha sido un acuerdo con el ayuntamiento que nos hace de un espacio municipal que además le aporta valor al proyecto, no le resta valor, le aporta valor al proyecto. Y otra cosa más importante, bueno, también muy importante, ¿no? Es que mientras que una plaza en centro de día de San Rafael está en torno a los 14.500, 16.500 euros anuales por persona, aquí son 9.500 euros anuales. Es decir, que no solamente tiene un mayor impacto en los resultados, sino que además es más sostenible. ¿Qué ocurre? Que entre los retos que tenemos es el hecho de que consigamos que entre dentro de las políticas sociales, de las estrategias sociales actuales, ¿no? Una clave muy importante para el éxito también que no quiero dejar de señalar, algunas están aquí, ¿no? Aparte de creer en el proyecto, la proporcionalidad y equilibrio. Si todas las personas tuvieran trastorno de conducta o todas las personas tuvieran trastorno de movilidad sería difícil, pero dentro del grupo también el que haya una diversidad es importante, ¿no? Es una barbaridad cómo las personas desarrollan aprendizajes en entorno natural mucho más rápido y de forma más eficaz que en un entorno especial, digamos, ¿no? Y luego otra cosa muy importante es el personal, ¿no? Los profesionales, que tienen que estar comprometidos y tienen que buscar un equilibrio entre la autonomía, necesitan sentirse con autonomía para desarrollar actividades, innovar, tal, y además eso dice, bueno, yo le digo al equipo, lo único que tenemos que hacer es no molestar y apoyar cuando sea necesario. Y la otra variable es que esa autonomía se integre en un proyecto común compartido, en un proyecto que sea de todos, en ese sentido, ¿no? Los retos para el futuro pues es un poco consolidar esas alianzas, el incrementar apoyos naturales, vías de financiación estables y avanzar hacia modelos innovadores de empleo también para personas con más necesidad de apoyo, y a ver si nos animamos y hacemos una investigación, pues aunque los datos a priori son buenos, pero que corroboren los resultados, ¿no? Por tanto, es importante, esto es un ejemplo de transformación o de cambio, pero que no tiene que ser aislado, que tiene que generar
transformación, ¿no? Para eso necesitamos organizaciones abiertas, que aprendamos del pasado y recuperemos lo bueno del pasado, pero que tampoco nos cerremos a incorporar cosas nuevas, ¿no? Lo de pasar a la acción que os decía, esa no perder la visión de conjunto, nuestra razón de ser, ¿no? Y el horizonte de nuestra organización. Hay que aceptar el riesgo, hay que lanzarse a la piscina, aunque seamos prudentes, ¿no? Con mente abierta, ¿no? Generar una cultura de misión, no solamente de tarea, no solamente estamos para hacer actividad, sino de misión y de visión, ¿no? Y, bueno, generar un relato compartido que nos aúne a todos y que nos permita vencer las resistencias, ¿no? Y tener optimismo, como decía también Enrique, optimismo y compromiso en el proyecto, ¿no? Bueno, otros aliados son ejercer un liderazgo innovador que se atreva a decir por qué no. Creo que es una de las preguntas más importantes, y por qué no, o qué pasaría si lo hiciéramos de manera diferente, ¿no? Eso yo creo que desbloquea la creatividad, ¿no? Y activa la curiosidad y la exploración, ¿no? Y luego, por otro lado, mantener la capacidad de soñar, ¿no? Y soñar no son caprichos, no son Mr. Wonderful, ¿eh? Soñar son sueños importantes. Los esclavos soñaron con la libertad, las mujeres soñamos con la igualdad, hemos conseguido muchas cosas, ¿no? El hombre soñó con ir a la luna y las personas con discapacidad sueñan con su ciudadanía compartida, ¿no? Por tanto, eso es importante, tener esos sueños profundos y no desanimarnos, ¿no? Porque, como decía el Principito, es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó es igual de insensato. Así es que vamos a animarnos a soñar, a crear, a innovar, y muchas gracias.